¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, que la estén pasando muy bien el día de hoy, chicos, porque miren, ya toca actualizar una serie que tenemos en el canal, chicos, y es de los 10 mejores mutantes que dominan el meta en MGG. Ya saben que esta serie la hago yo cada 2 meses para ver qué tanto ha cambiado el meta, y claro, ya pasaron esos 2 meses. El último video fue a inicios de abril y bueno, ya estamos en inicios de junio. Les recuerdo que claro, también después de esto vino un cambio de balances, así que va a haber algunos puestos que van a cambiar, simplemente van a cambiar porque el meta ya saben que no cambió mucho, pero como tenemos un nuevo mutante que estará incluido en el top. Igualmente, chicos, les recuerdo que ya se confirmó que habrá un próximo cambio de balances, pero no sabemos si será dentro de un mes o mes y medio, o poco menos o poco más. Así que, chicos, hablemos de los 10 mutantes que dominan el videojuego y que deberían de tener sí o sí. Así que like, chicos, para continuar esta serie, y suscríbanse para cuando llegue el cambio de balances y sepan cuáles son los mejores mutantes en ese momento. Así que empecemos desde ya, chicos. Vámonos a la Mutopedia, donde podemos tener de cerca todos los mutantes. Y ok, en el puesto número 10, que la verdad puede que pueda avanzar un poco, pero en el puesto número 10, chicos, hay un empate. Sí, hay un empate, chicos, porque obviamente en primer lugar tenemos pues lo que es la Cena, chicos. Ya saben que la Cena pues principalmente cumple con su rol de ser una mutante bastante veloz, pero principalmente el daño que puede hacer de múltiple, más que todo porque puede enfrentar muy bien, puede ser ese veloz que te ayude contra Simoth, contra Scaramouche, contra otros mutantes. Obviamente es de papel, pero principalmente por el daño y la velocidad es lo que la atribuye. Y Manu, ¿con quién está empatado la Cena? Pues obviamente con uno que también acaba de ser mejorado, pues, y es nada más y nada menos. ¿Dónde está? Se me perdió. Spin Fury, chicos. Ya saben que Spin Fury de por sí ya estaba en el top 10 del top y la Cena en el 9, pero ahora están empatados porque ahora Spin Fury ya saben que le mejoraron la vida y le mejoraron el escudo, y la verdad que ahora Spin Fury, aunque no lo crean, se subestima bastante y puede llegar a ser un dolor de cabeza, incluso hasta aguantar múltiples de asteroide con la combinación correcta. Obviamente si se enfrenta a un asteroide de ataque vida o de full daño, depende de la diferencia, pero Spin Fury ahora es muy bueno, o sea, siempre lo ha sido, pero ahora aguanta más. Que bueno, ya por lo menos no hace el daño de antes, pero ahora aguanta más. Así que eso sería obviamente ese décimo lugar. Ahora, chicos, vamos con el noveno lugar. Uy, que sinceramente creo que lo he olvidado. Una mentira, no lo he olvidado, chicos. Décimo lugar, noveno lugar, que a la vez puede intercambiar con el octavo, chicos. Pero en resumen, chicos, claro que sí, Capitán Barba Negra, el mutante que está presente actualmente en la nueva incursión, chicos. Ya saben que llega a este noveno lugar pues porque sencillamente es el mejor mutante de respuesta del videojuego. Les recuerdo que tiene el mayor múltiple del videojuego, es el noveno octavo mayor ataque individual del videojuego, y eso sumado a su 40% de respuesta lo hace el mejor mutante de respuesta del videojuego. Lo único malo, y lo que no lo hace avanzar más lugares porque podría haberlo hecho, es que la verdad la velocidad lo liquida bastante, y la verdad que tiene buena vida, pero no la mejor vida que le haría falta. Así que obviamente, ¿por qué digo que puede alternar con el octavo lugar, chicos? Porque en el octavo lugar tenemos a otro mutante sable, que ese sería el heredero de los 5 anillos. La verdad, más que todo, no sé quién sería mejor que el otro. Obviamente habrá un video, pero más que todo porque Capitán Barba Negra pues es nuevo y todavía lo estamos testeando. Pero claro, por respuesta, el Capitán Barba Negra es mejor que el heredero de respuesta, sin lugar a dudas. Pero luego tenemos el uso del heredero inmortal, que el heredero inmortal la verdad es totalmente God. Así que este noveno y octavo lugar se pelea bastante, pero en tema de respuesta pues puede ser mejor el Capitán Barba Negra, pero ya de forma general el heredero puede ser mejor. Así que esos dos lugares se pueden intercambiar, y la verdad se puede ir alternando. Así que un poco complicado, la verdad, por la situación, pero eso es técnicamente el resumen del noveno y octavo lugar. Séptimo lugar, chicos, saltamos directamente al puesto número 7 y tenemos al Archivista Eterno. La verdad, déjenme verificar a ver si aquí no me estoy comiendo algún mutante de la lista.
Pero sí, séptimo lugar, Archivista Eterno. Pues estamos hablando del mejor mítico del videojuego. Estamos hablando del mejor intermediario del videojuego, si se podría decir, en cuanto a tanquear. Creo que no tengo que hablar mucho de Archivista porque muchos lo conocen ya. Lo que tanquea, la velocidad que tiene, que ojo, no es tan rápido comparado al meta que tenemos actualmente, pero con la combinación correcta, que es la de triple fortalecimiento, pues es un mutante que pues te hace incluso enfrentar a Simobs y obviamente enfrenta con facilidad pues cualquier mutante del videojuego, mientras no le haga tanto counter, ¿no? Pero es totalmente fantástico lo que hace el Archivista Eterno, así que yo creo que no necesita más explicación. Uno de los mejores tanques del videojuego y el mejor mítico heroico del videojuego. Ahora pasemos al sexto lugar, chicos, que aquí hay otro intercambio. Manu, ¿cómo que intercambio? Que el sexto lugar a la vez puede ser el quinto mejor mutante del juego y viceversa. Pero pues por cuestiones del que el meta no ha cambiado, pues lo vamos a dejar en este sexto lugar, pero ya lo mismo verán del quinto lugar. Zeus, chicos, Zeus lo colocamos en este puesto número 6, chicos, al igual que hace 2 meses, creo que estaba en el mismo puesto número 6, pero como lo he dicho, también puede subir al quinto lugar por algo que ya explicaré más adelante. Pero como ya saben, chicos, Zeus ahora le han incrementado un poco la vida, le han incrementado un pelito el daño y le han incrementado el fortalecimiento, tanto que ahora pues por el aumento de la vida puede ser incluso molesto para las pesadillas vivientes que le hacían counter directamente. Lo malo es que el cambio de balances pues no lo cambió mucho en lo que enfrenta al meta, o sea, respecto al meta actual sigue siendo lo mismo, solamente que ahora topártelo de defensa con diferencia de Evo pues hace que pues ya la pesadilla no sea tan molesta, ¿no? De cierta manera, simplemente, y por eso se queda en este lugar, pero de resto sí es obvio que el Zeus está mejor que nunca, o sea, siempre ha sido el mejor jefe de reactor, el segundo mejor galáctico, entre otras cositas. Así que obviamente sexto lugar, el Zeus, amigos. Puesto número 5, ya la mitad del top. Y bueno, chicos, la pesadilla viviente. Ojo, la pesadilla viviente siempre se ha mantenido en un cuarto lugar, pues desde hace medio año, casi un año, y bueno, ahora ha bajado un puesto. Dirán, Manu, ¿por qué? Como ya saben, la pesadilla viviente pues siempre ha sido sumamente importante en el PvP, más que todo por el rol de ese múltiple para usar etiqueta y el individual que te ayuda fácilmente a enfrentarte a un Zeus, a cualquier galáctico y a cualquier cyber del videojuego, y una vida que te ayuda por lo menos a tanquear un par de golpes, pero principalmente la velocidad, porque le gana a cualquier 11.11 y ya con un orbe de velocidad la verdad te sirve, como lo he dicho, un rol sumamente importante en el PvP. Manu, ¿por qué baja un lugar? Porque ahora con la mejora que le hicieron al Zeus, pues ahora es muy difícil enfrentar el Zeus con la pesadilla. Obviamente todavía sirve para ello, pero ahora pesadilla ya no es 100% efectiva, sino que ahora ha reducido bastante. Así que por eso baja un puesto. Obviamente no está por encima del Zeus porque pesadilla sigue teniendo el mismo rol importante en el meta. Y Zeus, como lo he dicho, le han hecho esos cambios, pero sigue igual en el meta, solamente que pues se intercambian entre ellos. Por eso es que lo que digo, que sexto lugar se intercambia con el quinto y así, simplemente porque entre ellos uno es más débil ante el otro, pero el otro sigue haciendo lo mismo contra el otro y así. No sé si me habrán entendido, pero fácilmente el quinto lugar, la pesadilla viviente. Puesto número 4 de este meta, chicos, y ojito que antes estaba de quinto, ahora se eleva un lugar y por supuesto el asteroide gestal, chicos, ya saben, el mejor galáctico del videojuego que te ayuda a enfrentar el meta actualmente. Ya saben que asteroide pues sirve perfectamente para enfrentarte pues Spims, Zeus, Elidrones, obviamente Asimov, que es el rol principal, y casi cualquier cosa de defensa obviamente súper fuerte, de ataques de lo mejor. O sea, es que las combinaciones de forta, velocidad, poco a poco que han ido nerfeando a la Asimov, pues obviamente él ha cobrado un poco más de valor en el meta. Y la verdad, un mutante sumamente importante. No tener asteroide en el meta actual, la verdad puede llegar a doler una barbaridad. Y por eso, el mejor galáctico del videojuego y el cuarto mejor mutante del juego, que pues fácilmente domina el meta tanto de ataque como de defensa para counterear el meta o para él mismo ser el meta. O sea, el asteroide, como siempre, una locura, y pues tampoco necesita mucho resumen o mucha explicación, que digamos, ¿no? O sea, el cuarto mejor mutante del videojuego. Ahora entramos al top 3, chicos, que bueno, ya saben cuál es el top 3 realmente. O sea, pues ya aquí ya saben a lo que vamos, chicos. Y obviamente el tercer mejor mutante del videojuego,
pues lo estamos viendo aquí, chicos. El Hidrón. Obviamente Asteroide estadísticamente está mejor que el Hidrón por encima. Solamente que el Hidrón escala este puesto porque es un mayor antimeta directo. No es por estadística es que le gana al Asteroide, sino por el rol de de antimeta. Ya saben que lo ideal que es el Hidrón para enfrentar Scaramouche, Asimov, que obviamente un pequeño spoiler, son los dos mejores mutantes del videojuego. Igual contra mutantes lentos va totalmente fantástico. Es que es increíble lo que hace el Hidrón, tanto por la velocidad, tanto por el ataque individual. Obviamente el múltiple requete nerfeado, pero que aún así apoya lo suficiente, pues como lo he dicho, contra los reyes que dominan el meta actual. Así que el Hidrón, la verdad, es un mutante que ya va a cumplir un año. Así que yo creo que ya también lo conocen bastante, ¿no? Bastante. Puesto número 2, chicos. Pues obviamente ya no hay más sorpresas, así que puedo ir directamente. Claro, Scaramouche, chicos. Obviamente Scaramouche desde que salió octubre del año pasado, si no me equivoco. O sea que ya el papu ya tiene que 9 meses desde que salió. Pues definitivamente desde que salió, pues llegó a ser el segundo mejor mutante del videojuego y pues no se le ha quitado ningún puesto. Más bien se pensaba que en el último cambio de balances se le iba a aplicar un nerfeo. Lo más probable es que lo hagan en el siguiente cambio de balances. Ojito, ya aquí hablando de forma genérica, la verdad el mutante me gusta como está, pero es cierto que o sea, cuando pega fortalecido es que madre mía, tumba lo que sea. O sea, el mutante está fuerte, pega demasiado, pero de resto en la velocidad y en la vida, digamos que está equilibrado. Después de todo, un mutante con esta velocidad que tenga tan fuerte el múltiple, el individual, es una locura. Pero claro, obviamente el primer lugar tiene más tiempo que él y tiene más tiempo roto. Así que pues obviamente por lo menos Scaramouche no tiene un ataque neutro, que por lo menos esto lo hace counterable 100% por genética. O sea, métele un Zoomorpho tanque y pues obviamente no la vas a pasar tan mal como el primer lugar, que el primer lugar, pues obviamente, chicos, cara de sorpresa. Bueno, ya la verdad el chistecito está más que quemado, pero en el puesto número 1, por supuesto, pues tenemos el mejor mutante del videojuego, chicos, y el mutante que ya pasó un año desde que salió. Chicos, cualquier cosa déjenme en los comentarios en qué mes del año pasado fue que salió Asimov. Creo que fue en creo que en mayo creo que fue que salió la Asimov, así que sí, definitivamente ya Asimov cumplió un año, ya va a cumplir un año y un mes desde que salió, y desde ese momento pues obviamente ha sido el mejor mutante del videojuego. Obviamente ha pasado por una serie de nerfs, le nerfearon la velocidad, la verdad que no le afectó en nada, le nerfearon el daño individual, el múltiple, el escudo, luego en el último cambio de balances que la verdad fue patético, solamente le nerfearon que si un 15% el ataque individual, que en algunas ocasiones se nota, pero obviamente el individual no lo usas el múltiple, el escudo, la velocidad, lo que aguanta, una locura total que bueno, como lo he dicho, no jugadores que retoman, literal si no tienen cómo enfrentarse a ese mutante que es muy limitado, pues no tienen casi nada que hacer en el PP. Así que el mejor mutante del videojuego ya lleva un año y un mes, o casi un año y un mes, pues siéndolo. Y obviamente en su prime, el mutante más roto de toda la historia del videojuego. Así que chicos, ese es el top 10 de los mutantes que dominan el meta, que obviamente sería un top 11 por el empate de la Cena y el Spin Fury. Pero dirán, Manu, ¿y las menciones honoríficas? Pues serían las mismas del año pasado, solamente que ahora le damos un plus más a la Llama Sensei. Ya sabe que la mejoraron y ahora lo que pega es una barbaridad. Solamente que Llama Sensei no es un meta en sí, sino que es un antimeta. Ya saben que le hace fácilmente counter a cualquier sable del videojuego. O sea, es el mejor Zoomorpho del videojuego después de todo. Pero un Cyber plagado de Cybers y Galácticos, de cierta forma, pues un Zoomorpho no destaca tanto. Pero igualmente una mención honorífica. Obviamente una mención honorífica para el Gar Zombie Soberano, tanto de doble o triple fortalecimiento, que es brutal, se subestima bastante. Al igual que el Gar Zombie Soberano de respuesta, que por aquí lo tenía. Pero lo he perdido. Pero el Gar Zombie de respuesta se usa bastante. O sea, literal es bueno. Es muy bueno el Gar Zombie de respuesta. Y obviamente también una mención honorífica a Cabloide, que es un increíble tanque que ayuda de cierta forma en el meta. Ya cualquier cosa, chicos, déjenme en los comentarios qué otra mención honorífica harían. Obviamente yo creo que ya pues lo he mencionado. A lo mejor se me escapa alguno.
uno solo tal vez, pero yo creo que no se me escapa ninguno en la mención honorífica. Obviamente tal vez Leviatán, pero no tanto en realidad. Y bueno, con el nerf que le metieron a Sierra Metrodrome, Dimension está bien, pero sigue siendo más lento que lo del meta, así que pues tan bueno no es, pero sí una brutalidad. Así que chicos, díganme qué opinan, que el meta no haya cambiado tanto. Obviamente algunos intercambios de lugares por el cambio de balance que hubo recientemente, pero claro, intercambio de lugares en descendencia del top, pero nada a lo que domina el videojuego. Pero bueno, solamente queda esperar el próximo cambio de balance, chicos, que la verdad creo que llegará muy pronto, o quién sabe, un mes, 15 días, 2 meses. Ya veremos después de todo qué hará Celsius con este meta que ya tiene pues 1 año y 1 mes, como he dicho. Que es este meta, o sea, una locura total. Así que chicos, like para apoyar el contenido. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse de los videos del próximo cambio de balances, y obviamente de no perderse y saber cuáles son los mejores mutantes que van a dominar muy pronto. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. You and me, and do your job. Bird is the name, then baller did the chain. Turn on for the watch, crazy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up.